¿Para qué? ¿Para cargar con esa viajera inútil? La risa de mi hijo Ricardo resonó desde la sala y atravesó las paredes de la cocina como un cuchillo helado. Me quedé inmóvil, con la jarra de café a medio servir sobre mi taza de peltre, la que me había acompañado desde mis primeros días en la Ciudad de México. El aroma del grano recién colado, que siempre me había traído consuelo, de repente se sintió amargo, casi sofocante. Mónica, su esposa, soltó una risita cómplice, un sonido agudo que se clavó junto a las palabras de mi hijo. Viajera inútil. Así me veían, no como la madre que les dio este techo, ni como la abuela de sus futuros hijos, sino como un bulto, un estorbo en sus planes de fin de semana en Acapulco. La casa, que construí con el polvo del mercado en mis manos, se encogió a mi alrededor, volviéndose un simple escenario para mi humillación. Mi mano no tembló. Terminé de servir el café, un líquido negro y espeso que parecía absorber la luz de la mañana. Me senté a la pequeña mesa de madera en la cocina, la misma donde Ricardo hizo sus tareas de niño. Di un sorbo. El calor me quemó la lengua, pero no sentí nada comparado al frío que se había instalado en mi pecho. Era un frío pesado, como el de las madrugadas en mi pueblo de Oaxaca, pero este no se iría con el sol. Escuchaba sus voces planeando, discutiendo sobre el hotel y la ropa que llevarían, sus palabras flotando sobre mi cabeza como si yo fuera sorda, como si no existiera más allá de mi función de cuidar la casa que, irónicamente, aún era mía. No lloré. Las lágrimas se secaron antes de nacer, ahogadas por una dignidad que se negaba a romperse frente a ellos. La palabra inútil rebotaba dentro de mi cabeza, golpeando contra los recuerdos. Recordé mis manos, jóvenes y ágiles, tejiendo rebozos y pintando alebrijes para vender en la ciudadela. Recordé el peso del sol sobre mi espalda mientras esperaba a los turistas. Cada peso ganado era un ladrillo más para esta casa, un libro más para la educación de Ricardo. Inútil. Recordé las noches en vela a su lado, con un paño húmedo en su frente cuando la fiebre no cedía. La alegría, una explosión en mi pecho, el día de su graduación, cuando me abrazó y me dijo que todo lo que era me lo debía a mí. ¿En qué momento se perdió esa gratitud? ¿Cuándo me convertí en un mueble viejo, cubierto de polvo, en la casa que él ya sentía como suya? El café se enfriaba en la taza, pero yo ya no lo notaba. Ellos seguían en la sala, ajenos a la tormenta que se desataba en mi silencio. Mónica hablaba de comprar un nuevo traje de baño, Ricardo de la potencia del coche que quería adquirir, usando esta casa como garantía. Mi casa. El eco de su desprecio llenaba cada rincón, manchando las paredes que yo misma pinté, los pisos que barrí durante décadas. Me sentí como una extraña, una espectadora de mi propia vida, relegada a un papel secundario en la historia que yo había iniciado con tanto sacrificio. La humillación no era solo por sus palabras, sino por la facilidad con que las decían, por la certeza que tenían de mi pasividad. Daban por sentado mi silencio, mi calma, confundiéndola con una debilidad que les permitía pisotearme sin consecuencias. Pero el silencio, a veces, es solo la calma antes del terremoto. Terminé mi café, lavé la taza y la coloqué en su lugar, con un cuidado metódico, casi ceremonial. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. Por fuera, yo era la misma Elena de siempre, la anciana que cuida sus plantas y mira por la ventana. Pero por dentro, algo se había solidificado. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un propósito. Se había transformado en una claridad glacial, en una resolución tan firme como la piedra de los cimientos de esta casa. No era un deseo de venganza lo que sentía, no. Era algo más profundo, una necesidad primordial de recuperar el respeto que me habían arrebatado. Ya no había dudas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La viajera inútil estaba a punto de emprender su último viaje, pero no sería a Acapulco. Sería un viaje hacia mi propia liberación. La noche por fin trajo el silencio a la casa de Coyoacán. Ricardo y Mónica habían salido, quizás a celebrar su próximo viaje, dejándome sola con el eco de sus palabras. Me acerqué a la ventana de mi cuarto,
la que da al jardín trasero donde mis rosales luchan por florecer. La luna llena bañaba las hojas con una luz plateada, dibujando sombras que danzaban lentamente. El aire nocturno de la Ciudad de México entraba, fresco y cargado con el aroma del jazmín de la vecina. Este silencio no era pacífico, se sentía denso, pesado. Cada rincón oscuro de la casa parecía guardar el sonido de la risa de mi hijo, una burla cruel que se negaba a desvanecerse. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana y cerré los ojos, no para dormir, sino para ver con más claridad. Miré mis manos bajo la luz de la luna. Las venas son como ríos secos, sobre un mapa de piel arrugada y manchada por el sol y los años. Estas manos no son ágiles para el tejido. Los dedos a veces se entumecen y duelen con el frío, pero son las mismas manos que, hace 50 años, podían amasar la masa para las tortillas antes del amanecer, que podían cargar bultos de artesanías por todo el mercado de la Ciudadela. Son las manos que cambiaron los pañales de Ricardo, que le prepararon miles de comidas, que le aplaudieron en cada logro. Él ve estas manos y ve vejez, inutilidad. Yo las veo y veo la historia de nuestra vida, una historia que él parece tan ansioso por borrar, por reescribir con desprecio y vergüenza. Mi mente viajó lejos, más allá de esta ciudad devoradora de memorias, hasta mi pueblo en Oaxaca. Me vi de niña, sentada junto a mi madre, bajo la sombra de un pirul. El olor a tierra mojada y a copal llenaba el aire. Ella me enseñaba a tejer, sus dedos moviéndose con una gracia hipnótica. Nuestras manos son nuestro legado, Helenita, me decía. Con ellas creamos, alimentamos, construimos. Nadie puede quitarte la dignidad que nace de tu propio trabajo. Su voz, un susurro cálido en mi recuerdo, era un bálsamo y una daga. ¿Qué diría ella si me viera ahora, convertida en una sombra en mi propia casa, permitiendo que el fruto de mi vientre me llamara inútil? Sentí una punzada de vergüenza, no por lo que soy, sino por lo que he permitido. ¿Cómo me desvié tanto del camino que mi madre me enseñó? La respuesta estaba en el rostro de mi hijo, en el amor ciego que le profesé desde el día que nació. Ese amor se convirtió en una venda sobre mis ojos, permitiéndome justificar sus primeras groserías, sus primeros actos de egoísmo. Está cansado. Tuvo un mal día. No quiso decir eso. Me repetía a mí misma una y otra vez. Fui yo quien le construyó un pedestal con mis propios sacrificios, y ahora él me miraba desde arriba, con la arrogancia de un rey que olvida quién construyó su castillo. La mujer fuerte de Oaxaca se fue diluyendo poco a poco en la madre abnegada de la Ciudad de México, y en el proceso le enseñé a mi hijo que mi dignidad era negociable. Un recuerdo en particular vino con una claridad dolorosa. Ricardo tenía 8 años y una fiebre tifoidea lo consumía. El doctor del barrio no sabía qué hacer. Sin dudarlo, tomé los aretes de filigrana de oro que mi difunto esposo, Mateo, me regaló en nuestra boda, y los vendí en el Monte de Piedad. No me dolió desprenderme de ellos. El único dolor era ver a mi niño sufrir. Con ese dinero pagué a un especialista en un hospital del centro. Mientras él se recuperaba, yo trabajaba el doble, con las orejas vacías pero el corazón lleno de saberlo a salvo. ¿Recordaría él alguna vez ese sacrificio? Probablemente no. Para él, las cosas simplemente se solucionaban. La comida aparecía en la mesa, la ropa estaba limpia, la salud regresaba. Magia. La magia de una madre. Y luego, el recuerdo de esta casa. El día que firmé las escrituras, sentí un vértigo de miedo y orgullo. Yo, Elena Martínez, una vendedora ambulante, era propietaria de un pedazo de tierra en Coyoacán. Era más que ladrillos y cemento. Era seguridad, era un futuro, era la prueba tangible de que mi esfuerzo valía algo. Caminé por las habitaciones vacías, imaginando la vida que crecería aquí, la risa de Ricardo rebotando en estas paredes, sus primeros pasos sobre este suelo. Cada clavo que martillé, cada capa de pintura que apliqué, fue un acto de amor. Y ahora, ese mismo amor era usado como arma contra mí. Querían la casa, el símbolo de mi lucha,
para financiar sus lujos y borrarme de la ecuación. Su educación fue mi mayor obsesión. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Me saltaba comidas para pagar sus colegiaturas. Remendaba mi propia ropa para comprarle los libros que necesitaba. El día de su graduación de la universidad, cuando lo vi con su toga y birrete, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Me abrazó frente a todos y dijo: «Esto es por ti, mamá». Sus palabras fueron mi medalla, mi trofeo. ¿Dónde quedó ese joven agradecido? ¿En qué momento se transformó en este extraño arrogante que se avergüenza de mis guaraches y mi acento de pueblo? La educación le dio herramientas para el mundo, pero parece que le robó el corazón. La ironía es tan amarga que quema. Yo le di un futuro y él me quiere negar un presente. Le di alas para que volara alto y ahora él usa esas alas para proyectar una sombra sobre mí. La humillación de esta mañana no fue un incidente aislado. Fue la culminación de años de pequeños desprecios, de miradas impacientes, de silencios condescendientes. Fue la revelación final de que para él y para Mónica, yo ya no era una persona, sino un problema a resolver, un obstáculo en su camino hacia la vida que creían merecer. Una vida construida sobre los cimientos que yo, la viajera inútil, les había proporcionado con el sudor de mi frente. Apareció en mi mente el rostro de Mateo, mi esposo. Lo recordé sentado en esta misma cocina, hace tantos años, con el pequeño Ricardo en sus rodillas. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, mi Elena», me dijo una vez, mientras me miraba con esa admiración que yo había olvidado. «Tú eres más fuerte que cualquiera de los hombres para los que yo trabajo». Su voz, un eco cálido en la frialdad de mi soledad, fue como una chispa. Mateo no habría permitido esto. Él habría visto la falta de respeto mucho antes que yo y habría actuado. Su recuerdo no me trajo tristeza, sino una extraña clase de fuerza, como si me estuviera dando el permiso que yo no me atrevía a tomar. Y Mónica. Traté de quererla, de verla como la hija que nunca tuve. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Pero sus ojos siempre me miraron con cálculo, evaluando el valor de mis posesiones, no el de mis afectos. Ella fue quien pulió la arrogancia de Ricardo, quien le susurró al oído que se merecía más, que mis orígenes eran un lastre. La escuchaba a veces, hablando por teléfono con sus amigas, refiriéndose a mí como la mamá de Ricardo, nunca como Elena, nunca como su suegra. Para ella, yo era simplemente la dueña original de la casa que planeaba redecorar en cuanto yo ya no estuviera. La tristeza que me había anclado durante todo el día comenzó a disiparse, reemplazada por una llama fría y decidida. Ya no era solo dolor, era una certeza. La dignidad no es algo que se pide, es algo que se reclama. El respeto no se mendiga, se impone, y el amor no puede ser una excusa para la humillación. La mujer que vendió sus aretes de oro por la salud de su hijo, la que compró esta casa, con sus propias manos, esa mujer todavía existía. Había estado dormida, enterrada bajo capas de abnegación y de un malentendido concepto del deber maternal. Pero esa noche, en el silencio de Coyoacán, esa mujer estaba despertando. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me levanté de la ventana y crucé la habitación. Me arrodillé frente al viejo baúl de madera que traje de Oaxaca, el que guarda mis tesoros más preciados. La madera crujió cuando levanté la pesada tapa. El olor a cedro y a papel viejo llenó mis fosas nasales, un aroma de tiempos pasados, de verdades guardadas. Mis dedos, temblorosos al principio, se volvieron firmes al tocar los objetos que contenía. Fotos en blanco y negro, el certificado de bautismo de Ricardo, las cartas de Mateo, y debajo de todo, en un sobre amarillento, el documento que ellos consideraban papelada vieja. Lo saqué, la escritura pública de la propiedad. Mis dedos rozaron el papel grueso, el sello en relieve del notario, y leí mi nombre. Elena Martínez de Rojas, única y legítima propietaria. No era solo un papel. Era mi vida, mi trabajo, mi autonomía. Era la prueba irrefutable de que yo no era una invitada en esta casa, ni una cuidadora,
ni una carga. Yo era la dueña. Sostener ese documento en mis manos fue como sostener mi propia columna vertebral. De repente me sentí erguida, fuerte. La niebla de la duda y el dolor se había disipado por completo, dejando un camino claro y nítido frente a mí. El plan se formó en mi mente, no con furia, sino con una lógica impecable. Mañana por la mañana, mientras ellos estuvieran en sus trabajos, viviendo la vida que yo les facilité, yo tomaría un taxi. No iría al mercado ni a la iglesia. Iría al centro histórico, a la notaría de don Julio Ramírez, un hombre honorable que fue el mejor amigo de Mateo. Él entendería. No tendría que darle demasiadas explicaciones. Le pediría que me ayudara a vender la casa, de forma rápida y discreta. No quería escándalos, no quería peleas. Quería un corte limpio, una conclusión silenciosa a una historia de ingratitud. Visualicé la escena completa. Mi conversación con don Julio, su mirada comprensiva, la llamada a un corredor de bienes raíces de su confianza, la firma de los papeles necesarios. Cada paso se sentía correcto, inevitable. Por un instante una imagen de Ricardo, desesperado y confundido, cruzó mi mente. Un destello de dolor maternal, un instinto antiguo y poderoso. Estaba siendo demasiado dura. La risa cruel resonó de nuevo en mi memoria. ¿Para qué? ¿Para cargar con esa viajera inútil? Y la duda se desvaneció. Esto no era un acto de crueldad, era un acto de enseñanza, la lección más dura y necesaria que jamás le daría. No se trataba de dejarlo en la calle por venganza. Se trataba de obligarlo a construir su propia vida, sobre sus propios cimientos. Se trataba de enseñarle que el mundo no te regala nada, que cada ladrillo tiene un costo en sudor y sacrificio. Se trataba, sobre todo, de salvarme a mí misma, de recuperar mi paz, mi espacio, mi derecho a vivir mis últimos años sin sentirme como un estorbo. El dinero de la venta me permitiría encontrar un lugar más pequeño, un lugar donde nadie me hiciera sentir invisible, un lugar donde la única voz que importara fuera la mía. Me levanté y guardé la escritura en su lugar. Cerré el baúl. El sonido de la tapa al cerrarse fue definitivo, como el punto final de un largo y doloroso capítulo. Me sentía en paz, una paz extraña y poderosa que no había experimentado en años. La decisión me había liberado. Ya no era la víctima, ya no era el mueble viejo. Era Elena Martínez de Rojas, la dueña de mi destino, la matriarca que, sin levantar la voz, estaba a punto de recordarles a todos quién sostenía los pilares de esa casa. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. La luna de Coyoacán ya no parecía solitaria, sino cómplice. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino expectante. Mañana sería un nuevo día. Mañana comenzaría a desempacar, no para un viaje de fin de semana, sino para el resto de su vida. Una vida que, por primera vez en mucho tiempo, volvería a ser completamente suya. El despertar había concluido. Ahora era el momento de actuar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por la cocina con una indiferencia cruel. El ambiente en la mesa era extrañamente animado. Ricardo y Mónica detallaban su itinerario para Acapulco, sus voces llenas de una excitación que me excluía por completo. Mientras me servían el café, mi hijo me dio una palmada condescendiente en el hombro. «Pórtate bien, mamá. No vayas a quemar la casa ni nada», dijo con esa sonrisa que ya no me engañaba. Mónica rió. Me limité a mirarlo, sosteniendo su mirada por un segundo más de lo habitual, y respondí con una calma que lo descolocó. «Descuida, hijo. Todo estará en perfecto orden». Él no podía ni imaginar la profundidad de mis palabras. Cada sílaba era una promesa, una sentencia silenciosa que él mismo había provocado. En 1900, cuando la puerta principal se cerró y el sonido de su coche se perdió en la distancia, la casa se sumió en un silencio que, por primera vez, se sintió como una oportunidad. Me moví sin prisa. Fui a mi cuarto y elegí un vestido sencillo pero digno, el que usaba para ir a misa los domingos. Me peiné el cabello cano en un chongo apretado, un peinado de batalla. Abrí el baúl, tomé el sobre amarillento con la escritura y lo guardé en mi bolso de mandado,
junto a mi monedero. No llevaba mucho más. Mis manos no temblaban. Mis pasos eran firmes. Al salir y cerrar la puerta detrás de mí, sentí que no estaba abandonando mi hogar, sino yendo a reclamarlo de las manos equivocadas. El taxi se abrió paso por el tráfico caótico de la Ciudad de México. Miraba por la ventana el torbellino de la vida cotidiana. Los vendedores ambulantes, los oficinistas apresurados, los organilleros con sus melodías nostálgicas. Esta ciudad me había dado todo y me lo estaba quitando. Me había dado un hijo y ahora me lo convertía en un extraño. Pensé en los miles de viajes que había hecho por estas mismas calles, siempre con un propósito ligado a otros. Llevar a Ricardo a la escuela, ir al mercado a comprar la comida, visitar a un pariente enfermo. Este viaje era diferente. Este era para mí. Por primera vez en décadas, yo era el único destino, la única prioridad. Me sentí como una generala inspeccionando el campo de batalla antes de dar la orden final. La notaría de don Julio Ramírez estaba en un edificio antiguo del centro histórico, con un zaguán imponente y pisos de granito desgastado. El aire olía a papel, a tinta y a una integridad casi extinta. Don Julio me recibió él mismo en la puerta, un hombre de mi edad, con el rostro surcado de arrugas amables y unos ojos que sabían escuchar. «Doña Elena, qué gusto verla. Pase, por favor», dijo, tratándome con un respeto que era un bálsamo para la herida aún abierta de la mañana. Me hizo sentar en un sillón de cuero pesado y me ofreció un vaso de 1900 agua. Su amabilidad tan genuina y sencilla contrastaba brutalmente con la calculada indiferencia de mi propia familia. Le expliqué mi situación sin rodeos, sin lágrimas, sin autocompasión. Le conté de la casa, de mis sacrificios y de las palabras que finalmente habían roto el vaso de mi paciencia. «Viajera inútil», le repetí la frase, y vi en sus ojos un destello de indignación a mi favor. No me juzgó, no me cuestionó, simplemente asintió lentamente, procesando cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, sus dedos entrelazados sobre el escritorio de caoba. «Haces lo correcto, Elena», dijo finalmente, su voz grave y segura. «La casa es tuya, tu trabajo, tu dignidad, y la dignidad no se negocia con nadie, ni con un hijo. Cuenta con todo mi apoyo para hacer esto de la manera más limpia y rápida posible». Don Julio no perdió el tiempo. Levantó el teléfono y llamó a una corredora de bienes raíces de su entera confianza. «Sofía, tengo un caso especial para ti», le dijo. Escuché fragmentos de la conversación. Palabras como Coyoacán, propiedad con mucho carácter, vendedora motivada, discreción absoluta. Me pasó el auricular. La voz de Sofía era profesional pero cálida. Le expliqué que no quería un letrero de «se vende» en el jardín, que prefería que las visitas se hicieran cuando mi hijo y su esposa no estuvieran. Ella entendió perfectamente. «No se preocupe, doña Elena. Encontraremos a la familia adecuada para su casa. Una que la valore de verdad». Colgué el teléfono sintiendo que una maquinaria invisible y poderosa se había puesto en marcha a mi favor. Después de la notaría, caminé unas cuadras hasta una sucursal bancaria. No un banco moderno y brillante, sino una pequeña oficina donde había guardado mis ahorros durante 30 años en una libreta de ahorros. Era el dinero que Ricardo y Mónica no sabían que existía. Lo llamaban el guardadito de la viejita, pensando que eran unos cuantos pesos para emergencias. Pero yo había sido hormiga toda mi vida. Cada peso que sobraba del mandado, cada billete que a veces me daban por algún rebozo que aún tejía por encargo, iba a parar a esa cuenta. No era una fortuna, pero era mío. Era mi fondo de independencia, mi pasaporte para la vida que estaba a punto de empezar. Sentada en la fría banca del banco, esperando mi turno, reflexioné sobre el dinero. Para Ricardo y Mónica, el dinero era un fin en sí mismo. Era el coche de lujo, la ropa de marca, el viaje a Acapulco. Era un símbolo para mostrar a los demás, una herramienta para la vanidad. Para mí, el dinero siempre había sido un medio. El medio para comprar la comida, para pagar la educación, para tener un techo seguro. Era la herramienta de la libertad,
no de la ostentación. Y ahora, ese humilde guardadito, junto con el valor de mi casa, se convertiría en el instrumento de mi liberación definitiva. Qué diferente se ve el mundo cuando entiendes el verdadero valor del trabajo. Sofía, la corredora, fue tan eficiente como prometió. Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería cercana a mi casa. Era una mujer joven, de mirada inteligente y trato directo. Revisó la escritura y los documentos que don Julio ya le había preparado. «Es una joya, doña Elena», dijo con genuino entusiasmo. «Una casa con esa ubicación y esa historia en Coyoacán no durará nada en el mercado. Hay familias jóvenes que matarían por un lugar con alma, no solo paredes nuevas». Su confianza me contagió. Sentí un peso enorme quitarse de mis hombros. Ya no estaba sola en esto. Tenía aliados profesionales y honorables. Esa noche, en la cena, el ambiente era el de siempre. Ricardo se quejó de su jefe, de cómo no valoraban su talento. Mónica le mostró en su teléfono una foto de la suite del hotel que habían reservado, con vista al mar. Estaban tan inmersos en su propio universo de ambiciones y quejas superficiales que ni siquiera notaron la nueva luz en mis ojos, ni la calma resuelta que se había apoderado de mí. Yo era como un planeta, silencioso que había cambiado su órbita, y los satélites que giraban a mi alrededor seguían su trayectoria habitual, completamente ajenos al cataclismo que se avecinaba en su pequeño sistema solar. La confirmación de que estaba haciendo lo correcto llegó al día siguiente. Mientras yo regaba mis plantas, Mónica salió al jardín hablando por teléfono con una de sus amigas. «Sí, es una casa vieja, pero tiene mucho potencial», la escuché decir. «En cuanto la vieja nos la herede o la pongamos en un asilo, vamos a tirar ese muro y hacer una terraza con jacuzzi. Te mueres de la envidia, mana». No se molestó en bajar la voz. Apreté la boquilla de la manguera. El agua salió con más fuerza. No dije nada. Solo registré la información. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de la vida que creían tener asegurada. En esos días, pensé mucho en lo que significa ser madre. ¿Acaso ser buena madre era seguir soportando, seguir proveyendo sin importar el costo para mi propia alma? Me di cuenta de que mi abnegación se había convertido en un veneno. Al proteger a Ricardo de toda dificultad, al darle todo en bandeja de plata, le había impedido crecer. Le había enseñado que podía tomar sin dar, que podía herir sin consecuencias. Quizás el acto de amor más grande y más puro que podía hacer por él ahora era este: quitarle la red de seguridad, dejarlo caer para que, por primera vez en su vida, tuviera que aprender a levantarse por sí mismo. Una semana después, Sofía cumplió su palabra. Organizó una visita mientras Ricardo y Mónica estaban en el trabajo. Eran una pareja joven, un maestro y una doctora, con un niño pequeño que corrió por el jardín con una alegría que me recordó a Ricardo cuando era chico. Les mostré la casa, no como una vendedora, sino como una guardiana de sus memorias. Les hablé del árbol de aguacate que plantó mi esposo, de la luz que entra por la tarde en la sala. Vi en sus ojos no la codicia de un inversionista, sino el anhelo de un hogar. Sentí que la casa estaría en buenas manos. El teléfono sonó esa misma noche. Era Sofía. «Tenemos una oferta, doña Elena», dijo, su voz contenida por la emoción. «La pareja de hoy. Están enamorados de la casa. Ofrecen el precio que pedimos y pueden firmar la próxima semana». Mi corazón dio un vuelco. Era real. Estaba sucediendo. El aire pareció escaparse de mis pulmones por un segundo. Y luego respiré hondo. «Acepto, Sofía», dije con una voz que sonó sorprendentemente firme. «Procedamos». El final estaba cerca. Vida en la casa seguía su curso surrealista. Una tarde, Ricardo llegó con un catálogo de muebles. «Mira, mamá», dijo, sentándose a mi lado en un gesto inusual de cercanía. Mónica y yo estuvimos pensando que, en cuanto los papeles de la casa estén a mi nombre, podríamos cambiar estos sillones viejos. ¿Qué te parece algo más moderno? Hojeaba las páginas con entusiasmo, describiendo sofás de cuero y mesas de cristal. Yo solo asentía y sonreía levemente. «Qué bueno, hijo», le decía, tan espesa que casi podía tocarla.
Él planeaba el futuro de una casa que, en los papeles, ya no le pertenecía. Empecé mi propia mudanza secreta. Cada día, mientras estaba sola, empacaba algo pequeño pero significativo en el fondo del viejo baúl de madera. La foto de mi boda con Mateo, el primer par de zapatitos de Ricardo, un rebozo descolorido que me tejió mi madre. No eran cosas de valor monetario, pero eran mi historia, los fragmentos de mi identidad que no estaba dispuesta a dejar atrás. Estaba separando mi alma de las paredes de la casa, preparándome para partir ligera, llevando conmigo solo lo esencial, solo lo que verdaderamente me pertenecía. Pensaba a menudo en mi sobrina, la hija de mi hermana, que vivía en la colonia del Valle. Ella siempre me llamaba, me visitaba sin excusas, me traía pan dulce y me escuchaba de verdad. Imaginaba mi nueva vida en un departamento pequeño y soleado cerca de ella, un lugar sin fantasmas de ingratitud, sin la tensión de sentirme juzgada. Un lugar donde podría tener mis plantas en un balcón, leer mis libros en paz y recibir a la gente que me quería, por ser Elena, no por ser la dueña de una casa codiciada. La visión de esa paz era el combustible que me mantenía firme. Los últimos días fueron de una calma extraña, la calma que precede a la tormenta. Don Julio y Sofía manejaron todo el papeleo. Yo solo tuve que ir una vez más a la notaría para la firma final. Lo hice una mañana, diciendo en casa que iba al mercado. Ricardo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Firmé el contrato de venta, mi mano guiada por una certeza absoluta. El dinero se transferiría a mi guardadito. El plan estaba completo. La casa estaba vendida. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para que la verdad saliera a la luz. Y ese momento, sabía, llegaría muy pronto. El día elegido llegó con la misma rutina de siempre, una calma que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Habían pasado 2 semanas desde aquella mañana. Ricardo y Mónica habían regresado de su viaje a Acapulco, su piel tostada por el sol y su arrogancia renovada por el lujo temporal. Era el final de la jornada laboral cuando escuché su coche entrar en la cochera. Entraron a la casa quejándose del tráfico, del calor, de sus jefes. Dejaron sus maletines junto a la puerta y se dirigieron a la sala, pero se detuvieron en seco. Yo no estaba en mi mecedora de siempre, ni en la cocina. Estaba sentada en el sillón principal, el que Ricardo consideraba suyo, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre mi regazo. A mi lado, un hombre de traje sostenía un portafolio. El silencio se instaló en la habitación, denso e incómodo. La normalidad se había fracturado. Ricardo fue el primero en reaccionar, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y fastidio. «¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? ¿Y quién es este señor?», preguntó, su tono cargado de la impaciencia habitual, como si estuviera reprendiendo a una niña traviesa. No me moví. Mónica se quedó detrás de él, sus ojos como 2 rendijas, escaneando la escena con desconfianza, tratando de calcular la naturaleza de esta interrupción en su rutina. La atmósfera, usualmente cargada con su indiferencia, ahora estaba electrizada por una tensión que ellos no entendían, pero que empezaban a sentir en la piel, como la humedad que precede a un aguacero. Mi voz, cuando hablé, sonó extraña en esa sala, tranquila pero llena de una autoridad que no habían escuchado en años. «Buenas noches, hijo. Mónica, qué bueno que llegan», dije, mi mirada pasando de uno al otro sin parpadear. «Les pido que se sienten, por favor. Hay un asunto importante que debemos tratar». Mi formalidad era un arma. La palabra «por favor» no fue una súplica, sino una orden envuelta en cortesía. Vio la confusión en sus rostros. Estaban acostumbrados a mi silencio, a mi presencia invisible. El que yo convocara una reunión, el que tomara el control del espacio, era algo tan anómalo que los dejó sin guión, sin saber cómo responder a esta nueva dinámica de poder. Ricardo, fiel a su arrogancia, se negó. Cruzó los brazos, una postura de desafío infantil. ¿Sentarme? No, para nada. Quiero que me expliques qué es esta payasada ahora mismo. Tenemos hambre, estamos cansados y no tengo tiempo para tus
Su voz se apagó cuando sus ojos finalmente se fijaron en el objeto que estaba discretamente apoyado contra la pared, junto a la chimenea que nunca usaban. Era un letrero de cartón, simple y elegante, con una sola palabra impresa, en letras mayúsculas de color rojo. Vendida. La palabra quedó suspendida en el aire, incomprensible. Un error en el código de su realidad. Mónica siguió su mirada y ahogó un grito. Fue entonces cuando lo miré directamente a los ojos. Mi hijo. El hombre que había salido de mi vientre y que ahora me miraba como a una extraña. No había odio en mi corazón, solo una tristeza profunda y una resolución de acero. Eso que ves ahí, hijo, comencé, mi voz tan estable como el pulso de la tierra, es el final de una historia y el comienzo de otra. Significa que esta casa, la casa donde diste tus primeros pasos, la que te sirvió de refugio y la que planeabas remodelar sin consultarme, fue vendida esta mañana a una familia joven que, espero, la llene del respeto que aquí se perdió. Cada palabra fue medida, pulida y lanzada con una precisión que no buscaba herir, sino aclarar. La incredulidad se apoderó de su rostro. Dejó escapar una risa corta, nerviosa, un sonido hueco. ¿Vendida? ¿Pero de qué carajos hablas, mamá? Ya te estás volviendo senil. Tú no puedes vender esta casa. No sin mi permiso. Se acercó un paso, su cuerpo vibrando de una confusión que rápidamente se transformaba en cólera. Mónica, a su lado, lo tomó del brazo, susurrando: «Ricardo, cálmate». Pero sus propios ojos estaban fijos en mí, llenos de un pánico que empezaba a florecer. Esperaban que yo me encogiera, que me disculpara, que dijera que era una broma de mal gusto. Pero se encontraron con una calma que era más aterradora que cualquier grito. El hombre a mi lado, el representante del corredor de bienes raíces, carraspeó discretamente y abrió su portafolio. Pero yo levanté una mano para detenerlo. Esto era mío. No, Ricardo. No estoy senil. Y no necesito tu permiso. Continué, mi voz manteniendo el mismo tono sereno. La casa, esta casa que pisas, siempre ha estado, única y exclusivamente, a mi nombre. Hice una pausa, dejando que el peso de esa verdad lo golpeara. Y como soy, en tus propias palabras, inútil, he decidido que era tiempo de hacer mi último gran viaje. Un viaje fuera de estas paredes. Tienen 30 días para desocupar el inmueble. La notificación legal está en ese sobre. El choque fue total. Una onda expansiva de pura incredulidad. El rostro de Ricardo pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. La máscara del gerente exitoso se desintegró, revelando al niño mimado al que le acababan de quitar su juguete más preciado. «No, no puedes hacerme esto», gritó, su voz finalmente rompiéndose. «Soy tu hijo. Por Dios, soy tu único hijo. Esta es mi casa, mi herencia». Dio un paso amenazante en mi dirección, y esta vez el señor a mi lado se puso de pie. Un muro silencioso y profesional entre nosotros. Yo no me inmuté. No le tenía miedo. La lástima que sentía era mucho más fuerte. Fuiste mi hijo cada vez que te alimenté, cada noche que pasé en vela por tus fiebres, cada peso que invertí en tu educación para que fueras el hombre que eres hoy. Respondí, y mi voz, aunque calmada, cortó el aire. Hoy, ante esta situación, yo soy la propietaria legal, y tú eres el inquilino al que se le ha vencido el plazo. La casa era mi patrimonio, Ricardo, no tu derecho. Un patrimonio que aprendí a defender cuando me di cuenta de que para ti ya no valía nada. El eco de sus propias palabras, viajera inútil, flotaba entre nosotros, la verdadera razón de todo aquello, aunque no me atreví a repetirla una vez más. Mónica finalmente, pero no era una voz de apoyo a su esposo, sino el chillido agudo del pánico egoísta. Nuestra vida, Ricardo, el préstamo para el coche, nuestros planes, todo, gritó, volviéndose hacia él con furia. Te lo dije, te dije que tenías que asegurarla, que la convencieras de firmar de una vez. Siempre supe que era una vieja astuta y rencorosa. En ese instante, su alianza, construida sobre la conveniencia y la codicia, se hizo añicos. Se miraban el uno al otro no como marido y mujer, sino como dos cómplices de un crimen que acababa de salir terriblemente mal.
La furia de Ricardo se desinfló tan rápido como había surgido, dejando en su lugar una desesperación patética. Se volvió hacia mí de nuevo, su rostro descompuesto, sus ojos suplicantes. «Mamá, por favor, mamá», balbuceó, la arrogancia reemplazada por un gemido. «¿A dónde vamos a ir? ¿Qué se supone que hagamos? No puedes echarnos a la calle como si fuéramos perros. Somos tu familia». La palabra familia salió de su boca como un insulto, una herramienta de manipulación de último recurso, tan hueca y falsa, que me provocó una profunda tristeza. Él no entendía el concepto de familia más allá de lo que podía obtener de ella. Me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado. El final de la conversación. Lo pensé, Ricardo. Claro que pensé en mi familia. Pensé en ella cada día de mi vida durante los últimos 50 años. Le dije mirándolo por última vez, no como a un adversario, sino como a una lección aprendida. Ahora, por primera vez, estoy pensando en mí. El señor Ramírez se encargará de coordinar con ustedes los detalles de la entrega del inmueble. Le di la espalda, un gesto que sellaba su destino en esa casa. Espero, sinceramente, que encuentren un buen lugar. Con permiso. Caminé hacia mi habitación, mis pasos resonando en el suelo de madera. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la devastación que dejaba a mi espalda, el silencio atronador de dos vidas que se acababan de estrellar contra la dura realidad. Escuché un sollozo ahogado. No supe si de él o de ella, y luego el sonido de algo rompiéndose. Quizás un adorno caro que habían comprado para una casa que ya no era suya. Cerré la puerta de mi cuarto y por fin me permití respirar profundamente. No sentí alegría, no sentí triunfo, solo la calma profunda y absoluta de la justicia y la paz recuperada. Me senté en el borde de mi cama, escuchando el caos que se había desatado afuera. Los gritos, las acusaciones mutuas, el sonido de su mundo derrumbándose. Yo permanecí en mi isla de silencio. El letrero de «vendida» no era un acto de venganza, era un manifiesto de mi existencia. Era la prueba de que la viajera inútil había llegado a su destino final, un lugar donde su valor no estaba sujeto a la aprobación de nadie. La matriarca había reclamado su trono, no con un grito, sino con la firma silenciosa en un pedazo de papel, demostrando que el poder más grande, a veces, es la calma con la que se retira lo que una vez se dio con amor. La noche de la revelación fue la más larga de mi vida. Me encerré en mi habitación, pero el silencio era imposible. Las paredes delgadas no podían contener la erupción de su mundo. Escuchaba sus gritos, primero contra mí, luego el uno contra el otro. Oí el nombre de Mónica mezclado con insultos y su voz respondiendo con un veneno igual de potente. Cada acusación, cada palabra llena de rabia, era la prueba de que su unión no estaba cimentada en el amor, sino en la codicia compartida por un futuro que yo, sin saberlo, les había financiado. No sentí placer en su destrucción. Sentí el agotamiento de un cirujano después de una operación larga y difícil, el alivio sombrío de haber extirpado un tumor que amenazaba con consumirlo todo. A la mañana siguiente, un silencio tóxico se había apoderado de la casa. Bajé a la cocina a prepararme un té. Ricardo estaba sentado a la mesa, con la mirada perdida en una taza de café intacta. Mónica no estaba. Vi su maleta en el pasillo. No nos miramos. El aire era tan denso que costaba respirar. No había nada que decir. La verdad había sido expuesta de una forma tan brutal que las palabras ya no servían. Se movían por la casa como fantasmas, como extraños que compartían un espacio que de repente se había vuelto hostil. La casa, que una vez fue un hogar, ahora era solo una propiedad en disputa, un escenario a punto de ser desmontado. Durante los días siguientes, Ricardo intentó luchar. Lo escuché hablando, por teléfono con abogados, su voz alternando entre la furia y la súplica. Imagino que todos le dieron la misma respuesta. No tenía ningún derecho legal. La casa era mía, y mi decisión era irrevocable. Intentó acercarse a mí un par de veces, con los ojos enrojecidos y una humildad fingida, apelando a mí, corazón de madre.
Pero mi corazón, aunque adolorido, ya no era ingenuo. Me negué a hablar directamente con él. Cualquier asunto, le dije con voz neutra a través de la puerta cerrada de mi cuarto, debe ser tratado con el representante del corredor. Él tiene todas las instrucciones. A la semana Mónica se fue. No hubo una despedida emotiva. Simplemente, una mañana, mientras Ricardo estaba fuera, probablemente buscando un lugar donde caerse muerto, ella llamó a un taxi. La vi desde mi ventana, arrastrando sus maletas de diseñador por el camino de piedra. No miró hacia la casa. Su partida fue tan fría y calculadora como había sido su llegada a nuestra familia. Lo abandonó para que se enfrentara solo a las consecuencias de la arrogancia que ella misma había ayudado a cultivar. Verla partir me confirmó que Ricardo nunca tuvo una esposa, solo una socia en un negocio que acababa de quebrar. Su soledad ahora era completa. El plazo de 30 días fue un lento descenso a los infiernos para mi hijo. Su mundo, construido sobre los cimientos de mi trabajo, se desmoronaba pieza por pieza. Lo escuchaba llegar tarde por la noche, tropezando con los muebles en la oscuridad, el olor a alcohol impregnando el aire. Dejó de ir a trabajar regularmente. ¿Cómo podría venderle a otros una imagen de éxito cuando la suya propia se había hecho añicos? El estrés y la humillación lo estaban devorando desde adentro. Se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre perseguido por el fantasma de la vida que creía merecer por derecho de nacimiento. Observaba su decadencia con una distancia dolorosa. Cada botella vacía que encontraba en la basura de la cocina era una espina en mi corazón. El instinto maternal, esa fuerza antigua y poderosa, gritaba dentro de mí, queriendo correr a ayudarlo, a salvarlo de sí mismo. Pero la mujer en la que me había convertido, la mujer que despertó aquella noche, sabía que ayudarlo ahora sería mi peor error. Este era su desierto, y tenía que cruzarlo solo. A veces, el amor más grande no consiste en evitar el sufrimiento, sino en permitir que éste cumpla su propósito purificador. Tenía que caer hasta el fondo para recordar cómo era mirar hacia arriba. Finalmente llegó el día de la mudanza. Yo ya había transportado mis pocas pertenencias, mi baúl y mis plantas, a un lugar seguro en casa de mi sobrina Ana. Contraté a una pequeña empresa de mudanzas para que se llevara las cosas de Ricardo. Observé desde la acera de enfrente, oculta a medias por un árbol. Veía cómo sacaban los muebles caros, el sofá de cuero que planeaba comprar, la pantalla de televisión gigante. Todos esos símbolos de estatus se veían patéticos y fuera de lugar, cargados en un camión viejo y destartalado, camino a un destino incierto y, sin duda, mucho más humilde. Cuando el camión se fue y la casa quedó vacía, crucé la calle. Ricardo estaba en el umbral, una figura desolada en el marco de la puerta. Las habitaciones vacías detrás de él hacían eco a la vacuidad de su propia vida. Me miró, y por primera vez en años, vi en sus ojos no arrogancia ni desprecio, sino un miedo puro y desnudo. «Mamá», susurró, su voz rota. «¿A dónde voy a ir ahora?» No le ofrecí esperanzas ni soluciones. Simplemente le puse una mano en el brazo. Un contacto breve y final. «Encontrarás tu camino, Ricardo. Tienes que hacerlo. Ahora debo irme». Me di la vuelta y caminé hacia el taxi que me esperaba. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, la imagen de mi hijo, solo y derrotado en la puerta de la casa, que nos vio nacer como familia, podría romper la coraza que tanto me había costado construir. Al cerrar la puerta del coche, sentí que cerraba el capítulo más largo y doloroso de mi vida. Le di al conductor la dirección de mi nueva vida. La casa de Coyoacán, con sus fantasmas y sus recuerdos, se fue haciendo pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer. No sentí tristeza. Sentí el alivio de un prisionero que finalmente respira aire libre. El taxi cruzó la ciudad, y por primera vez me fijé en los colores, en la gente, en la vida que bullía a mi alrededor. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal opaco durante años, y de repente, alguien lo hubiera limpiado. El peso de la humillación diaria, la tensión de sentirme invisible, todo eso se había disuelto.
Sentí una ligereza en el pecho, una sensación de expansión. La viajera inútil no solo había salido de una casa, había salido de una cárcel emocional que ella misma, con su amor ciego, había ayudado a construir. El departamento en la colonia del Valle era exactamente como lo había soñado. Más pequeño, sí, pero inundado de luz. Mi sobrina Ana me esperaba en la puerta con un abrazo que me recompuso el alma. «Bienvenida a tu nuevo hogar, tía Elena», me dijo, y sus palabras eran sinceras, llenas de un cariño que no pedía nada a cambio. Entré y miré a mi alrededor. Las paredes blancas eran un lienzo en blanco, una promesa. No había muebles lujosos ni pretensiones, solo un espacio limpio, tranquilo y, sobre todo, mío. Un lugar para empezar de nuevo, no desde cero, sino desde la sabiduría de la experiencia. Lo primero que hice fue buscar un lugar para mi baúl de madera. Lo coloqué en un rincón de la sala, no como un trasto viejo que se esconde, sino como una pieza central, un altar a mi historia. Luego, con la ayuda de Ana, coloqué mis macetas en el pequeño balcón soleado. Ver mis plantas, mis rosales y mis geranios, encontrar un nuevo lugar para echar raíces, me llenó de una alegría serena. Eran como yo, trasplantadas, sí, pero listas para florecer de nuevo con un poco de sol y cuidado. La vida, me di cuenta, siempre encuentra la manera de seguir. Adelante, de buscar la luz. Ana era mi ancla en este nuevo mundo. A diferencia de Ricardo, ella nunca me vio como una carga. Me veía como su tía, la guardiana de las historias de la familia, la que hacía el mejor mole de Oaxaca. Una tarde, mientras tomábamos café en mi nuevo balcón, me tomó la mano. «Siempre he sabido que eras la mujer más fuerte de la familia, tía», me dijo. «Me alegro de que por fin te hayas puesto a ti primero». Ser vista, ser verdaderamente reconocida por quien era, fue un regalo inesperado. Me di cuenta de que la familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que respeta tu alma. Poco a poco, fui tejiendo una nueva rutina. Descubrí una panadería en la esquina, donde hacían unas conchas deliciosas. Encontré un parque cercano donde me sentaba a leer por las tardes, disfrutando del anonimato y la paz. Me inscribí en un mercado local, no para vender, sino para comprar mis propias verduras, para charlar con los comerciantes, para sentirme parte de una comunidad. Cada pequeño acto de autonomía era una victoria. Ya no tenía que pedir permiso ni dar explicaciones a nadie. Era la dueña de mis horas y mis pasos. Un día, al pasar por una mercería, sentí un impulso. Entré y compré estambres de colores vivos: rojo, amarillo, turquesa. En casa saqué mis viejas agujas de tejer del baúl. Al principio mis dedos estaban torpes, desacostumbrados, pero pronto el ritmo volvió. El movimiento rítmico de las agujas era una meditación, un rezo silencioso. Empecé a tejer un rebozo, no para venderlo, sino por el puro placer de crear algo hermoso con mis propias manos. Las manos que mi hijo había considerado inútiles, ahora estaban ocupadas en el acto sagrado de la creación, tejiendo los hilos de mi nueva vida. Las noticias de Ricardo me llegaban a través de Ana, que me las contaba con delicadeza, y solo si yo preguntaba. Supo que había perdido su prestigioso trabajo de gerente. La empresa no podía permitirse a alguien cuya vida personal era un desastre tan público. Vivía en un pequeño cuarto de alquiler en Iztapalapa, en el otro extremo de la ciudad y del estatus social. Cada noticia era una punzada de dolor, pero ya no de culpa. Asentía en silencio, procesando la información. Su caída era la consecuencia directa de sus propias acciones. Yo ya no era la responsable. En la soledad de mi nuevo hogar, pensaba en él, no con rencor, sino con una extraña compasión. Esperaba que tocar fondo le sirviera de algo, que en la humildad de su nueva vida, lejos de los lujos y las apariencias, encontrara la oportunidad de reconstruirse como un hombre de verdad, no como el niño arrogante que siempre fue. Le solté. Dejé ir la carga de su felicidad, la responsabilidad de su bienestar. Era su vida, su camino, sus lecciones por aprender. Mi deber como madre había terminado el día que le di las herramientas para valerse por sí mismo.
No era mi culpa que él las hubiera usado para cavar su propio hoyo. Para llenar mis días de propósito, empecé a ir como voluntaria a un centro comunitario del barrio. Al principio solo ayudaba a servir la comida, pero un día la coordinadora me vio tejer y me preguntó si podía enseñar a otras mujeres. Acepté. 2 veces por semana me sentaba con un grupo de mujeres, algunas jóvenes, otras de mi edad, y compartía con ellas el arte que mi madre me enseñó. Mi conocimiento, antes despreciado, ahora era un regalo. Ver sus rostros concentrados, la alegría cuando terminaban su primera pieza, me llenaba de una satisfacción que ningún bien material podría comprar. La felicidad llegó sin anunciarse. Una tarde estaba sentada en mi balcón. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja y rosa. Sostenía en mis manos una taza de café de olla y en mi regazo el rebozo de colores que estaba a punto de terminar. No había nada especial en ese momento. No había grandes logros ni celebraciones. Simplemente era yo, en mi espacio, en paz, rodeada por el trabajo de mis manos y la belleza del mundo. En ese instante, sentí una felicidad profunda y serena que se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la felicidad de la autosuficiencia, la paz de estar en casa dentro de mi propia piel. Ya no me sentía incompleta. Durante años, mi identidad se había definido en relación a otros. Era la esposa de Mateo, la madre de Ricardo. Ahora, era simplemente Elena, Elena Martínez, una mujer que había sobrevivido, que había luchado, que había caído y se había levantado. Mi propósito no residía en una casa grande ni en el éxito de mi hijo. Residía en mi propia resiliencia, en mi capacidad para encontrar la belleza en lo simple, en la dignidad con la que había reclamado mi derecho a existir. Estaba entera, por fin. Pasó un año. Mi vida se asentó en una rutina tranquila y gratificante. Me convertí en una figura querida en el centro comunitario y en mi edificio. La relación con Ana y su familia se hizo aún más fuerte. Sus 2 hijos pequeños me llamaban Abue Elena y venían corriendo hacia abrazarme cada vez que los visitaba. Les contaba cuentos, no de princesas, sino de mujeres valientes de Oaxaca, de la magia de los alebrijes y de la importancia de tener un corazón trabajador y honesto. Estaba sembrando en ellos el legado que Ricardo había rechazado. Ellos eran mi verdadera herencia. No la casa de Coyoacán, no el dinero en el banco. Mi legado era la fortaleza que Ana veía en mí, las historias que les contaba a sus hijos, la receta del mole que le estaba enseñando a mi sobrina. Mi legado era la prueba viviente de que la dignidad no tiene precio y de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Era un legado tejido no con dinero, sino con hilos de resiliencia, amor propio y coraje silencioso. Un día, el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era Ricardo. Su voz era casi irreconocible. No había rastro de arrogancia, solo un cansancio profundo y una humildad que sonaba genuina. Me pidió perdón. No fue una disculpa manipuladora, sino el balbuceo torpe de un hombre roto que finalmente se enfrentaba a sus demonios. Me contó que tenía un trabajo sencillo en una bodega, que llevaba meses sobrio, que vivía al día y que solo ahora entendía el valor de todo lo que yo le había dado. Escuché en silencio, mi corazón latiendo con una mezcla de emociones. No le ofrecí una absolución fácil. El perdón más importante, Ricardo, es el que debes darte a tú mismo, le dije con voz suave. Yo ya estoy en paz. Vive una vida de la que puedas sentirte orgulloso. Eso es todo lo que he querido siempre. No le prometí nada. No le ofrecí volver a su vida. Simplemente acepté su arrepentimiento como un punto final a nuestra vieja historia. Colgué el teléfono y sentí que la última cadena que me ataba al pasado se había roto. Unas semanas después, acepté verlo. Nos encontramos en un café neutral, a medio camino entre su mundo y el mío. Estaba más delgado. Su ropa era sencilla. Sus manos mostraban las callosidades del trabajo manual. Hablamos durante 1 hora. Me contó de su lucha diaria, de la soledad, del largo camino que le quedaba por recorrer. Yo lo escuché, como una madre escucha a un hijo adulto que por fin
ha encontrado su propio camino, aunque sea uno lleno de piedras. No hubo abrazos, pero hubo un entendimiento silencioso. Al despedirnos, me dio las gracias. Gracias por la lección, mamá. Fue la más dura, pero la única que podía entender. El perdón, para mí, no significó olvidar. Significó liberar mi propio corazón del veneno del rencor. Lo perdoné no para que él se sintiera mejor, sino para que yo pudiera ser completamente libre. Perdonar era el último paso de mi viaje de autolibertad. Al dejar ir el dolor, hice espacio para más paz, para más alegría. Sufrí su traición, pero no iba a permitir que definiera el resto de mis años. Mi futuro era un lienzo en blanco, y no quería mancharlo con los colores oscuros del pasado. Mi legado tomó forma en el balcón de Ana. Un sábado por la mañana, le estaba enseñando a su hija pequeña, mi sobrina nieta, a plantar una semilla de girasol en una maceta. Sus manitas torpes, cubiertas de tierra, me recordaron a las mías cuando era niña en Oaxaca. Le explicaba cómo la semilla necesitaba sol, agua y paciencia para crecer fuerte. Como las personas, ¿verdad, abuelena?, preguntó la niña con su inocencia sabia. Sonreí. Exactamente como las personas, mi amor. En ese momento, entendí que la vida sigue, que el conocimiento se pasa, que el amor se renueva. Una tarde, mientras miraba mi propio reflejo en el cristal de la ventana del balcón, vi a una anciana. Vi las arrugas, el cabello blanco, la piel manchada por el tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me gustó la mujer que vi. Sus ojos no mostraban derrota, sino una sabiduría tranquila. Su boca no estaba torcida por la amargura, sino que descansaba en una línea de serena aceptación. Era el rostro de una sobreviviente, de una matriarca que había gobernado su pequeño reino con una fuerza silenciosa, y sentí orgullo. Mi vida ahora era una sinfonía de pequeñas alegrías. El olor a tierra mojada de mis plantas después de regarlas, el sabor del primer sorbo de café por la mañana, la risa de los hijos de Ana, el murmullo de las mujeres en mi clase de tejido, la satisfacción de terminar un rebozo y ver los colores vibrar juntos. Ya no anhelaba grandes gestos ni reconocimientos. Había encontrado el paraíso en lo ordinario, la riqueza en la sencillez. La paz no era un destino al que llegar, sino la manera misma de caminar por la vida. Estoy sola en mi apartamento, pero no me siento sola. La soledad es la ausencia de otros. La paz es la presencia de una misma. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis propios pensamientos sin juicio. La casa de Coyoacán es ahora solo un recuerdo, una fotografía en blanco y negro de otra vida. La mujer que vivió allí, la que soportó en silencio, también es un recuerdo. La mujer que soy hoy es diferente, es más ligera, más libre, más sabia. La viajera inútil finalmente no estaba en una dirección o en un edificio, sino dentro de su propio y resiliente corazón. Miro atrás y veo el largo camino que he recorrido, un camino que comenzó con una humillación y terminó en una liberación que nunca creí posible. La gente piensa que un hogar son las 4 paredes que te cobijan, el techo que te protege de la lluvia. Yo aprendí que un hogar es, ante todo, un refugio para el alma. Es el lugar donde tu dignidad puede descansar sin miedo, donde tu espíritu es respetado. Mi casa de Coyoacán, con sus grandes habitaciones y su jardín lleno de recuerdos, dejó de ser mi hogar mucho antes de que yo la vendiera. Se había convertido en un simple edificio, un escenario para mi invisibilidad. Este pequeño apartamento, con su luz y su sencillez, es más hogar de lo que aquella casa fue en sus últimos años, porque aquí mi paz es la única dueña. Antes creía que la fuerza de una mujer, de una madre, residía en su capacidad para aguantar, para soportar en silencio el peso del mundo y de los desprecios. Creía que el amor incondicional significaba sacrificar la propia felicidad sin límites. ¡Qué equivocada estaba! Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no está en la resistencia pasiva, sino en el coraje de trazar una línea en la arena. Está en la sabiduría de reconocer tu propio valor
y en la determinación de no permitir que nadie, ni siquiera la sangre de tu sangre, lo pisotee. La fuerza no es gritar más alto, sino mantener la calma y la firmeza en la voz cuando dices basta. He meditado mucho sobre el amor de madre. Es un amor tan vasto y profundo que a veces puede ahogar, no solo al hijo, sino a la madre misma. Amé a Ricardo con una devoción que me cegó, y en mi ceguera le negué la oportunidad de convertirse en un hombre completo. Le facilité tanto la vida que nunca aprendió el valor del esfuerzo. Mi acto de amor más grande y doloroso no fue darle todo, sino quitárselo. El verdadero amor maternal, lo veo ahora, no es construir un nido eterno para tus hijos, sino enseñarles a construir el suyo propio. Es darles raíces firmes en la tierra de los valores y luego la confianza para que vuelen solos. Mi legado no será una propiedad en un barrio cotizado de la ciudad. Mi legado es intangible, tejido con los hilos de la resiliencia. Es el recuerdo de unas manos que, aunque viejas, nunca olvidaron cómo crear. Es la dignidad que mi sobrina Ana vio en mí y que, espero, le enseñe a sus hijos. Es la prueba de que una vida puede romperse en 1000 pedazos y volverse a armar, más fuerte y más bella en las uniones. El dinero se acaba, las casas se venden, pero el ejemplo de una mujer que se negó a ser borrada, eso perdura, eso se transmite en las historias contadas en voz baja, de generación en generación. Al final de este viaje, he llegado a un lugar de serenidad. La viajera inútil ha encontrado su destino final, y no es un punto en el mapa, sino un estado del alma. A quienes puedan escuchar mi historia, les digo esto: la dignidad no envejece, y el respeto no es un lujo, es el aire que respira el espíritu. Nunca subestimen la fuerza que yace en el silencio, pues a menudo es en la quietud donde florecen las revoluciones más importantes, las del autorrespeto. Mi historia ha terminado, pero mi vida, la verdadera, apenas comienza, en paz y en completa posesión de mí misma. Ahora, le pregunto a usted, que ha tenido la paciencia de escucharme hasta el final, ¿qué habría hecho en mi lugar? ¿Habría soportado en silencio o habría reclamado su dignidad, sin importar el costo? Y cuénteme también, por favor, ¿desde qué rincón de este mundo me ha estado escuchando? Me llena de curiosidad saber hasta dónde viajan mis palabras, para que otras historias como la mía puedan ser contadas y ayuden a otras almas. Si está en su corazón, suscríbase a este canal y comparta este relato.